Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Shando Roldán Guerra y junto con mis compañeros Isabel Santiago Aguirre y Héctor Yufra Chipana vamos a presentar la charla de inteligencia emocional perteneciente al curso de competencias intrapersonales. Primero vamos a empezar con una breve introducción, en un paréntesis que la inteligencia emocional es una de las pertenecientes a las ya mencionadas habilidades blandas. La inteligencia emocional básicamente trata de cómo nosotros dominamos nuestras distintas emociones ante distintas situaciones, ante distintos estímulos y cómo nosotros somos capaces de actuar en los distintos contextos que se nos puedan presentar. Mi Bueno, compañero Héctor va a proseguir con el siguiente punto de la conciencia y la empatía. les voy a hablar un poco sobre la conciencia, pero primero, para que entren en contexto, la conciencia es la capacidad de estar presente en un momento indicado y de saber qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde me dirijo. De estar despierto, en otras palabras, tanto nosotros mismos como lo que nos rodea. Para empezar esta rueda de negocios, iba a decir, esta rueda de pensamientos, les quiero hacer una pregunta. ¿La conciencia es una característica exclusivamente de los seres humanos o otros seres como las plantas, las rocas, los animales pueden tenerla? No, definitivamente la conciencia es algo propio de nuestra especie, de los seres humanos, puesto que nos da la habilidad de saber lo que está bien o lo que está mal. Bueno, lo que yo pienso de la conciencia es que también es solo para los seres humanos porque tienen la habilidad de pensar en lo que está bien y lo que está mal, en darse cuenta cuando, cuando alguna de las cosas que, bueno, van a realizar va a traer consecuencias a sus vidas y las que va a traer también, ¿no? Es Claro, ponerse a analizar una situación después de todo y ver los porqués y qué puede pasar si es que tomas alguna decisión. exacto. Yo siento que los animales, por ejemplo, que son las personas, los seres más cercanos al ser humano, por así decirlo, la diferencia más grande es que ellos solamente llegan a pensar, a sentir, a tener instintos, más no a razonar como tal. No tienen coherencia como los seres humanos. Eso es lo que a nosotros nos hace superiores en este planeta. Bueno, hablamos un poco de empatía. Una pregunta muy controversial en todo este tema psicológico. ¿Por qué ser egoísta o por qué ser empático? ¿Qué es mejor? Bueno, respecto a lo que es la empatía, siento que a veces el hecho de ponerse mucho en el lugar de otra persona y pensar en cómo se va a sentir o si al menos va a tener las mismas emociones o va a tener mm, la misma reacción que tú tienes ante ciertas situaciones, es mala porque no te priorizas a ti, no te tienes la capacidad de pensar solo en ti, solo que piensas en alguien más. El hecho de ser egoísta no es algo bueno, pero tampoco siento que sea algo malo, porque después de todo tu prioridad tienes que ser tú, por cómo te sientas, eh, qué le das a entender a los demás. Creo que es algo mínimo. Tienes que sentirte bien con tus decisiones y con las respuestas que des ante ciertas situaciones. Sí, concuerdo con Isabel. Definitivamente el ser egoísta no significa precisamente que sea algo malo, sino que obviamente como persona, como individuo, tienes prioridades y siempre hay que tener un balance entre la empatía y el egoísmo, puesto que al final de todo nosotros somos seres que buscamos desarrollo personal, que buscamos logros, que buscamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Y en ciertas situaciones, en ciertas oportunidades de nuestra vida, necesitamos enfocarnos en nosotros mismos para poder cumplirlas. No quiere decir de que esto sea malo, sino que simplemente debemos aceptarnos a nosotros y saber priorizar nuestras
nuestras distintas situaciones, nuestras oportunidades. En base a esto, podemos concluir en que el exceso de empatía puede ser manipulable por otras personas. En este caso, ¿cómo podemos identificar a una persona que se aprovecha y que no suma en nuestra vida, pero por A o B estamos cegados? Creo que una persona que te manipula siempre se va a victimizar de cada acción que tú hagas. Esté bien o esté mal, siempre el culpable vas a ser tú y en cierta forma te hace que en ocasiones en las que tú ni siquiera tienes la culpa pidas disculpas o te sientas mal y llegues a pensar que como piensas o como tú ves las cosas o lo que tú, o lo mínimo que tú pides no está bien. O sea, mm, siento que una persona que manipula es demasiado, como tú lo mencionaste, es demasiado eh, Posesivo, tal narcisista vez, y egoísta también, egoísta. porque ve por ella y tú eres muy empático por ver por él. Es como que tiene un desbalance y ahí entra lo que es la responsabilidad afectiva, bueno, lo que dije, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Y, Sí, definitivamente. Claro, y justo acá hay un caso muy usual en esta época, que es el del que el chico o la chica dice, quiero entrar a esa vida a salvarlo, lo quiero salvar de donde está él metido, porque sí, ¿no? Soy yo buena gente. ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Qué pasa a menudo? siento que, bueno, hace poco estuve en una situación similar y el hecho de querer salvar a alguien o hacer que alguien cambie por ti o pensar que si tú haces buenas acciones por esa persona, ella va a cambiar, es inútil, porque alguien no puede cambiar por ti. Si alguien decide cambiar es por sí mismo, es porque tiene la voluntad de salir de ciertas cosas que lo lastiman. Y en el intento de querer salvar a alguien, te hundes tú mismo. Atraes esos problemas a tu vida y, y los vuelves parte de ti. Y sin darte cuenta, esa persona te roba la energía y tú te vuelves en alguien similar a él. Y bueno, es difícil salir de ahí, pero no es imposible. Siento que todo se da con voluntad y bueno, Sí, Bueno, lo que sucede en esos casos es que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos aprendemos más por nuestras experiencias propias y no por experiencias de terceros. Es la típica de siempre lo que te dice tu mamá o siempre lo que dicen nuestros padres, pero nosotros no lo tomamos en consideración porque queremos aprender y queremos salir a experimentar la vida y al final tener nuestra propia versión de cómo son los hechos y caemos en eso mismo, ¿no? De obviamente cometer muchísimos errores entre ese tipo de relaciones en las cuales nosotros queremos como que ser la persona que ayude a la otra persona y al final los cambios se dan por voluntad propia, porque esa persona quiere, no porque nosotros vamos a cambiar a esa persona. bueno, voy a hablar sobre lo que es la autoconciencia y darles un pequeño resumen. Lo que podemos decir sobre esta capacidad en la cual podemos evaluar nuestras emociones, pensamientos y motivaciones es autoevaluarnos después de todo, preguntarnos el por qué reaccionamos así en ciertas situaciones y preguntarnos si lo que estamos sintiendo está bien y si somos conscientes de ello. Bueno, siento que la autoconciencia va de mano en lo que es también lo que es la empatía, porque te pones a pensar en lo que está bien para ti, si está bien lo que sentiste, si está bien lo que sentirás o cómo hace sentir a los demás con las pequeñas acciones que realicen. Y bueno, tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que la autoconciencia nos ayuda bien a relacionarnos con los demás? Sí, efe- efectivamente, ¿Por qué? nos ayuda. Realmente la autoconciencia está muy ligada hacia los pensamientos y emociones, ¿no? A las motivaciones y acciones, ¿no? O sea, va muy ligado hacia lo es el autoconocimiento, cómo nosotros nos conocemos, cómo nosotros
nos aceptamos, ¿no? Hacia la autoaceptación también. Entonces, a la hora de relacionarnos con otras personas, obviamente implica muchísimo. Es un factor fundamental. Exacto. En base a la ética filosófica, si usted no se conoce a sí mismo, no está siendo consciente de los actos que realiza día a día. Y acá viene un tabú muy común en nuestra sociedad juvenil y adulta, que es que la mayoría de personas tenemos rutinas, costumbres, hábitos, entre comillas, que hacemos a diario, como el despertar, desayunar, cambiarnos, al trabajo, llegar, estudiar y dormir. Y muchas veces no somos ni conscientes de lo que estamos haciendo, no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni hacia dónde vamos. Y esto provoca el que en un futuro, a cierta cantidad de años, nos preguntemos, ¿qué he hecho en toda mi vida? Ya tengo 30 años y, pucha, siento que pude haber hecho más, siento que debería haber hecho más, pero que nunca toqué esa conciencia, esa autoconciencia, nunca me puse a pensar en mí, en mi vida, en mi futuro. ¿Qué opinan respecto a eso? Siento que, bueno, lo que dices está bien. Hay veces en las que cuando eres joven no te atreves a realizar ciertas cosas por miedo, en cierta forma. Y ya cuando estás grande te pones a pensar en que qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho en el momento. Y es difícil porque ya no se va a poder cumplir, pero puedes orientar a alguien más a que sí lo haga, a que sí cumpla sus sueños y no se quede en el intento de hacerlo. Bien, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, chicos. Las habilidades sociales. Este punto me tocó a mí. Y lo primero es, ¿qué son las habilidades sociales? Bien, las habilidades sociales son todas esas habilidades que nos permiten a nosotros mantener una comunicación con otras personas ante los distintos contextos, cómo saber relacionarnos, cómo saber adaptarnos a al distinto contexto por el cual estemos pasando. Y hay que resaltar que nosotros somos seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Ahora, vamos a hablar de un tema bastante específico que quería tocar con el tema de la tecnología. ¿Ustedes creen que la tecnología sea un factor que nos esté impidiendo avanzar en en nuestro ámbito social, en nuestro desarrollo de habilidades sociales? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que efectivamente incluso la inteligencia artificial actualmente está ayudándonos mucho en un tema de socializar digitalmente, como antes de la pandemia no se podía hacer tipo videollamada, al menos no era muy común, y tenían que socializar presencialmente sí o sí, pero actualmente hasta existen las aplicaciones para poder firmar contratos de manera digital, ya sin la necesidad de estar físicamente, pero esto jamás siento yo que va a poder reemplazar a la mirada fija en persona, al estrecho de manos, que es un acto muy simbólico para cerrar cualquier tipo de trato en general. Bueno, yo me voy un poquito por otro tema, que es sobre lo que son las redes sociales en los adolescentes, ¿no? Y si bien te ayuda a relacionarte, también te ayuda a tener un poco de problemas sobre aceptarte a ti mismo, en cierta forma. Siento que las redes sociales ayudan a las personas que tienen una baja autoestima a poder relacionarse, ya que tienen miedo o el miedo más allá de por cómo hablan, más es de que los vean. Hay personas que se juzgan por la parte de lo que es el físico, ¿no? Y después de todo, siento que no está mal, pero tampoco es algo que esté bien. Siento que lo que es bonito es conocer a los demás y que te conozcan sin juzgarte después de todo. Y, Sí. y nada. Eh, sí, sigue con tu punto, Isabel, sigue con tu punto. Dime. Bueno, eso es lo que digo, que en cierta forma las redes sociales ayudan a cubrir el vacío que tú tienes, el vacío emocional y el vacío de la autoestima que llegas a tener en ciertas oportunidades o por el miedo a aceptarte, ¿no? Por lo que ves en redes sobre lo que son los tipos de cuerpo que necesitas tener o el tipo de rostro que necesitas tener para ser aceptado.
Sí. Bueno, chicos, lo que quería hablar de relacionado al tema tecnológico es, por un lado, sí tenemos ciertas ventajas, principalmente las redes sociales Facebook, Instagram, WhatsApp se hicieron principalmente para poder acercar a aquellas personas que teníamos más lejos, pero eh, nos estamos dando cuenta de que estamos distanciándonos de las personas más cercanas. O sea, hoy en día las personas son perfectamente capaces de mantener una conversación digital, de utilizar stickers y un montón de emojis y un montón de cosas más por una conversación de WhatsApp, pero a la hora de poder entablar una conversación en persona no somos capaces de sostener la mirada o de tener elocuencia o poder sacar conversación de un tema. Y sucede muchísimo, ¿no? Cuando conocemos a una persona de manera digital y cuando nos vamos a ver presencialmente con esta persona, no es lo mismo, no fluye tanto la conversación porque no tenemos esa habilidad. Y precisamente las habilidades sociales tratan de eso, ¿no? De saber cómo interactuar con las personas Sí. en las distintas situaciones y en los distintos contextos que, que se nos puedan presentar. Y bueno, Bueno, muchísimas gracias, profesora, por en dar. conclusión, podemos reflexionar como grupo que la inteligencia emocional es sumamente importante en nuestra vida académica y profesional, ya sea como estudiantes, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones sociales, o como futuros profesionales, como estudiantes de marketing, administración u otra carrera, para tener un mejor currículo, entre comillas, y llegar a tener una mejor vida en general. La inteligencia emocional es un factor fundamental en nuestra vida. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Esta fue nuestra charla y esperamos sacar 20. Muchísimas gracias.